Bueno, perfecto. Vamos a dar comienzo a nuestro seminario del día de hoy. Muy buenas tardes nuevamente para todos. Bienvenidos a este webinar que está titulado como Inventario de Activos Intangibles, instrumento clave en el diseño de la estrategia de IP Management, protección y transferencia tecnológica. Este evento está organizado por el Arte Moure y por la Cámara de Comercio e Integración Colombo-Peruana, Colperú, quienes hoy nos acompañan en este espacio a través de la presencia del doctor Luis Chala, director ejecutivo de Colperú. Estimado Luis, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y aceptar el trabajo conjunto para la organización de este seminario. Adelante, por favor, con tus palabras de bienvenida. María Elena, muchísimas gracias. Cristian, un saludo especial y a nuestros empresarios participantes de Colombia, Perú y bueno, vi que tenemos empresarios también de otras latitudes, cosa que nos agrada muchísimo. Una cordial bienvenida, un cordial saludo. Espero que estemos teniendo un muy bonito jueves y bueno, agradecer muchísimo a nuestro afiliado Olarte Moure por el espacio que nos ha abierto a través de Cristian con el ánimo de compartir con nuestros empresarios pues este tema que nos reúne el día de hoy. Quiero recordar pues un poco lo que somos como Cámara de Comercio e Integración Colombo-Peruana. Somos una entidad de orden binacional que tiene pues como finalidad la promoción del comercio y las inversiones entre los dos países. Esa es la razón de ser de nosotros como Cámara. Por eso la invitación a nuestros empresarios que están el día de hoy, que están pues interesados en desarrollar negocios o en Colombia o en Perú o en los dos países, con muchísimo gusto desde la Cámara y obviamente también con el soporte de afiliados como el Estudio de Abogados Olarte Moure, seguramente podremos acompañarlos de una muy buena manera para el proceso de inserción exitosa en cada uno de nuestros mercados. Quiero recordar que Olarte Moure es una firma experta en propiedad intelectual, integrada por talentosos profesionales reconocidos en sus áreas de ejercicio, convirtiéndolos en uno de los equipos especializados más grandes de la región. Cuenta con oficinas locales en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga, Cali y Tokio. Ha logrado consolidar su excelente práctica a nivel nacional e internacional en las áreas de patentes, variedades vegetales, marcas, competencia desleal, asuntos regulatorios, derechos de autor, prácticas restrictivas de la competencia, antipiratería y contratos y litigios especializados en diversas materias. Su misión es promover la posición competitiva de sus clientes en el mercado local y global a través de la propiedad intelectual y el derecho de los mercados. Entonces nos complace muchísimo darte la bienvenida, María Elena, también. Muchísimas gracias nuevamente a ti y por supuesto a Cristian, que hace parte pues de la firma. Y bueno, voy a dar paso entonces a Cristian, que es el protagonista el día de hoy, no sin antes mencionar que Cristian es ingeniero de petróleos de la Universidad Nacional de Colombia, graduado en el año 2017. Tiene experiencia en la oferta de servicios tecnológicos, análisis de normatividad y mercados energéticos y ha trabajado en centros de innovación, potenciando la gestión de propiedad intelectual, tecnológica y de innovación para el tejido empresarial colombiano. A través de prácticas de vigilancia e inteligencia BEL, también ha trabajado en desarrollar de forma colaborativa activos con el potencial de generar rentas, valor para sus clientes o beneficiarios. Esto mediante intervenciones apoyadas en la oferta de servicios tecnológicos, laboratorios y conocimiento de la industria, mercados a través de prácticas de BEL. Estas prácticas perfeccionan progresivamente las capacidades de los beneficiarios para innovar de manera recurrente y sistemática, de manera centrada en la planeación, gestión, operación, monitorización y regulación de mercados de energía, la aplicación de modelos de gestión de mejores prácticas y el desarrollo de modelos de vigilancia tecnológica propios. Gestión tecnológica de propiedad intelectual y de innovación para las industrias con énfasis en la eléctrica. Actualmente se desempeña como asociado del área de innovación, protección y transferencia de Olarte Moure. Cristian, entonces pues ya te dejamos con nuestro público, con nuestros empresarios y bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar el día de hoy acá con nosotros.
Perfecto, muchas gracias, estimado Luis. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo para conversar un rato con nosotros, para hablar con ustedes un poco sobre este tema que seguramente espero que puedan ser muy interesante y puedan encontrar bastante útil. Entiendo que si tienen alguna pregunta o algún comentario, nos la pueden ir dejando en nuestro chat de preguntas y comentarios y al final de la charla esperamos pues poder contestarlas todas y de igual forma poder conversar con ustedes. Les ruego me excusen un poco si me escucho un poco ronco. No me encuentro muy bien de la garganta, entonces de pronto si se me está escuchando un poco entrecortado o no me entienden bien, les agradezco, por favor me avisen. El día de hoy queremos conversar con ustedes un poco acerca de la importancia de este eje que a veces dejamos un poco de lado y es el tema de la propiedad intelectual en nuestras organizaciones, bien sea empresas, universidades, emprendimientos y de cómo la importancia de consolidar ese portafolio de activos intangibles pueden aprovechar y pueden beneficiar a todas las organizaciones en las cuales ustedes estén presentes, bien sean como empleados, directores, gerentes o incluso en emprendimientos propios que quieran lograr, cómo pueden apalancarse en este esquema de activos de propiedad intelectual. Vamos a hablar un poco acerca de la importancia de los activos intangibles, algunos aspectos clave de cómo llevar a cabo un buen inventario, cómo hacerlo realidad, algunas de las principales pautas de cómo ejecutarlo, cómo llevarlo a cabo en la empresa y un poco el diseño de la estrategia de IP management o de gestión de propiedad intelectual. A lo largo de la charla vamos a conversar un poco sobre algunos ejemplos prácticos de cómo se ha visto reflejado esto en la vida real, de cómo hemos podido, de cómo con empresas del día a día, de algunos de nuestros clientes y en general casos de éxito, podemos verlo reflejado en esta estrategia de gestión de propiedad intelectual. Para empezar, quisiera conversar con ustedes un poco acerca de este producto que seguramente todos conocemos. Es la segunda palabra más conocida en todo el mundo después de OK, que seguramente en todos los rincones habrán identificado. Sabemos que se trata de una bebida gaseosa, una bebida carbonatada de color negro y que viene en una botella que usualmente es de esta forma, que trae estos colores y estas letras y demás. Pero entonces, detrás de este producto como tal, sabemos que es un solo producto, es una gaseosa. Básicamente, que puede venir en diferentes tamaños, en diferentes presentaciones, pero el producto es el mismo, es una gaseosa para refrescarse. Entonces, ¿qué podemos encontrar en este producto tan sencillo que simplemente es una bebida carbonatada con un sabor particular? Detrás de ese producto, ¿qué es lo que realmente ha potenciado más allá de esa bebida y el sabor que ha podido generar ese portafolio de activos intangibles? A pesar de que el producto es tangible, yo lo puedo tocar, lo puedo tomar, lo puedo degustar. Detrás de ese producto físico como tal, ¿qué portafolio de activos intangibles tenemos? Particularmente en este ejemplo, detrás de ese producto que se ve tan sencillo, que es una gaseosa, una bebida carbonatada, hay todo un portafolio de activos intangibles que es lo que realmente le brinda un valor y le da un valor agregado a este producto, particularmente a la marca Coca-Cola, que detrás de este producto hay no solamente el secreto empresarial, que seguramente es uno de los más famosos, que nadie sabe realmente qué contiene la Coca-Cola o cómo hacer Coca-Cola. Hay algunas aproximaciones, hay muchos competidores, Pepsi, Cola y otros demás que pues, han intentado replicarlo, pero realmente no lo han logrado. Y es porque justamente dentro de ese saber hacer, ese know-how que tuvo en su momento los desarrolladores, los creadores de este líquido de la empresa, decidieron protegerlo y asegurarlo como un secreto empresarial. Y deciden que esa formulación de ese líquido solamente la van a poder conocer ellos, solamente van a poder tener esa ventaja competitiva, esa exclusividad que les da el ser los titulares de ese secreto empresarial y que ninguno de los competidores en ninguna de las otras empresas en el mercado en el mundo pudiera replicarlo y pudiera eventualmente sacar un producto igual o similar que al que ya tienen, al que han logrado desarrollar. Pero no es solamente el único activo intangible que podemos encontrar cuando tomamos una botella de Coca-Cola. Desde el momento en que
abrimos la botella, desde el momento en que diseñamos la forma en la que se genera, en la que se va a distribuir el líquido, bien sea en botellas de vidrio, en botellas plásticas, en latas, en las mismas máquinas dispensadoras, las plantas de procesamiento, toda esa tecnología y esa solución a problemas técnicos que pueden parecer sencillos como el simple hecho de abrir una botella, que pudiera no parecer algo del otro mundo, pero realmente la forma en la que está configurada la tapa de esta botella particularmente, está configurada de tal forma que se mantenga el gas carbonatado que está al interior de la botella por un periodo de tiempo más largo y pueda extender la vida útil del producto. Ese tipo de soluciones, ese tipo de aplicaciones que brindan una solución a un problema técnico, están protegidos a través de un amplio esquema y un amplio portafolio de patentes de invención y patentes de modelo de utilidad que le ha permitido a la empresa justamente consolidar no es solamente la fórmula del líquido, que es un secreto empresarial, sino toda la tecnología y los desarrollos que han realizado para que este producto pueda ser realizado y pueda ser fabricado con una mayor eficiencia, pueda ser distribuido de una mejor forma y que en el momento de aprovechamiento como tal, pues se pueda generar todo este esquema de soluciones a lo largo de esos esquemas. Pero no solamente estamos hablando de know-how, de tecnologías, sino también del enfoque creativo que le han brindado que le han brindado a este producto. Todo un esquema de campaña, de las campañas publicitarias, los eslogan, la documentación asociada, por ejemplo, Coca-Cola, la chispa de la vida, que seguramente en su momento hemos visto propagandas al respecto. Todo ese portafolio de obras creativas que se han logrado seguramente en épocas de Navidad, ahora ya casi no pasan, pero ellos solían aparecer unos ositos panda que estaban representados con Coca-Cola. Entonces era como todo un ambiente que está desarrollado y que está marcado en esa marca, que es la marca, la Coca-Cola. Y no solamente los eslogans, las campañas publicitarias, también hay otro tipo de esquema en la cual le brinda a la empresa una exclusividad para que solamente ella pueda desarrollar y pueda explotar. Y son, por ejemplo, el portafolio de marcas registradas que tiene la empresa. Una de ellas siendo el logo, claramente, el logo de Coca-Cola, que es esta forma particular de las letras y el color y esta linecita blanca que se da acá. La tipografía, que es una tipografía de Coca-Cola que ellos desarrollaron y que implementan en sus productos. La forma de la botella, saber que yo no puedo encontrar otra botella, otra marca de gaseosa que implemente justamente exactamente esta misma forma de la botella, porque esta forma en particular es una marca tridimensional registrada. El color rojo de la Coca-Cola, de igual forma, es un color que se encuentra registrado en muchísimos países que solamente ellos pueden utilizar y pueden explotar económicamente. La forma de la botella, como lo decía, además de ser una marca tridimensional como tal, también tiene un esquema, un diseño de un portafolio de diseños industriales, que si bien un diseño industrial no busca dar solución a un problema técnico, como sí lo hace una patente de invención, también se considera un desarrollo tecnológico porque brinda un aspecto único, un, una distintividad en esa forma o en la apariencia externa de un producto. Puede ser desde la misma forma, estas estrías que ustedes ven acá en la botella también se encuentran registradas y eso hace parte de todo el portafolio de propiedad intelectual y de diseños industriales. Y por último, pero no menos importante y mucho más ahora en la época de la digitalización, de Internet, los nombres de dominio. De yo poder entrar a un portal y poder fácilmente saber de quién es el portal, de que si la empresa que yo estoy viendo efectivamente es parte de Coca-Cola o pudiera ser un portal que no sea de la empresa, sino que sea algo plagiado o algo pirateado que buscan apropiarse y aprovecharse del buen nombre y de la reputación que tiene esta empresa. Todo ese portafolio, ese esquema de los nombres de dominio, también hace parte del portafolio propiamente de activos intangibles y de propiedad intelectual. Entonces, puede que sea un solo producto, es una bebida carbonatada, una bebida gaseosa carbonatada, pero detrás de ese producto tangible que podemos ver, podemos tocar, nos podemos tomar, existe todo un portafolio de activos intangibles que pueden aprovechar y que permiten justamente esa explotación comercial de una mejor forma.
Y es justamente, y el propósito de la charla del día de hoy es justamente poder ayudarles a ustedes a darle las herramientas necesarias para que puedan identificar en sus organizaciones, en sus proyectos, en las diferentes áreas que comprenden bien sea una empresa o una universidad, de esos resultados que hemos logrado, de esos desarrollos tecnológicos o de producto que hemos hecho, qué portafolio de activos intangibles hay detrás, qué podemos hacer. Yo, una Coca-Cola fácilmente puede valer un sol, 2 soles, dependiendo del tamaño, no es muy costoso, pero el portafolio de activos intangibles que hay detrás de todo ese producto seguramente tiene un valor muchísimo mayor y algo casi que incalculable, porque fácilmente se podrían quemar todas las plantas de producción de Coca-Cola, pues que queden en cenizas, pero realmente la marca y el portafolio de Coca-Cola va a seguir vigente, van a poder seguir adelante. Y es porque más allá del producto que venden y distribuyen y seguramente pues es la fuente, es una de las principales fuentes de los ingresos, en la explotación que esta empresa particularmente le ha dado a su portafolio de activos intangibles es uno de los ejemplos icónicos en gestión de propiedad intelectual. Y es por ello que en principio queremos hablar un poco sobre justamente esa importancia de los bienes intangibles. Y es que si bien a lo largo de los últimos años, en un principio, las economías y las empresas estaban altamente enfocadas en un desarrollo de bienes tangibles como tal, como por ejemplo maquinaria, equipos, industria, el mismo efectivo como tal, reservas de inventario, terrenos, todos esos bienes tangibles que podían tocar, podían aprovecharse, podían ver las líneas de producción de vehículos, de equipos, de productos y demás, tenían una gran importancia y eran el tipo de activos, los activos tangibles, los que comprendían una mayor parte del valor significativo de las empresas. Estamos viendo que, de acuerdo al informe de S&P 500, hacia los años 70, ese valor de las empresas está enfocado más casi que en un 90% en esos activos tangibles, en lo que puedan ver. Sin embargo, a lo largo de que fue avanzando el desarrollo tecnológico, las diferentes revoluciones se fueron dando, el impacto que tuvo el impacto de la gran recesión y las guerras mundiales, el panorama fue cambiando. El aspecto fue cambiando de tal forma en la cual pasamos de tener una empresa que el mayor porcentaje de su valor estaba enfocado en los activos tangibles, a tener empresas que el mayor significado y el mayor aporte del valor que generan esas empresas están en el lado de los activos intangibles. No solamente los activos intangibles como patentes, sino todo el desarrollo y la gestión marcario, el valor de la marca que ofrece las empresas, la sensación de la información que pueden captar acerca de sus consumidores, de sus clientes, todas esas bases de datos y de gustos, de intereses, de cómo desarrollar un engagement mucho más efectivo, mucho más exitoso, para que eventualmente las personas a las cuales está destinado mi producto o servicio, pues estas personas puedan dedicarse y puedan enfocarse mucho más, sentirse con los valores y con lo que representa mi compañía y con lo que está ofreciendo, con esa oferta de valor que está otorgando al mercado. Y es por eso que recientemente ya las compañías están enfocando sus esfuerzos a fortalecer justamente ese portafolio de intangibles que le permiten mm, fortalecer esa imagen reputacional frente a sus clientes y frente al mercado. Este es un breve ejemplo de cómo la apuesta de estos intangibles y cómo la apuesta de diferentes sectores le han brindado a algunos de los países que se encuentran más industrializados en justamente invertir y desarrollar esos esfuerzos por proteger y por adelantar la protección de estos esquemas. Este es un breve recuento que realizó la, mm, la Oficina de Propiedad Intelectual de la WIPO, que demuestra cómo ha sido la evolución de las patentes que se han desarrollado y que se han visto involucradas en los últimos años. Entonces, en este escenario, permítame que creo que no están viendo el video. Ahora sí. En este escenario podemos ver cómo
muchos de los grandes países, en particular Estados Unidos, Alemania, la Unión Europea, Japón, han ido evolucionando hasta los últimos 30 años en la presentación y en la aplicación de solicitudes de patente, como las economías crecientes en ese momento, como lo fueron la economía alemana, la economía japonesa, fueron importando, le fueron apostando cada vez más y más a la a la presentación y al fortalecimiento de esas soluciones tecnológicas y de esas innovaciones que han desarrollado, en protegerlas, en asegurarse que esos desarrollos que están fabricando en el país, particularmente en China, Japón y Estados Unidos, que han sido tres de las grandes economías que más le han apostado a un esquema de protección de propiedad intelectual, a un esquema de exclusividad que le permita a esas economías y a los mercados, a a sus países, poderle apostar justamente a esa protección. Y particularmente, como lo vimos, China, Estados Unidos y Japón fueron tres de las grandes economías de los países que más solicitudes de patentes, que más le apuestan a la protección de esas tecnologías en, en el mundo. Y es justamente esa particularidad que tienen economías en crecimiento, economías desarrolladas, en en apostarle a la protección, en apostarle a proteger esos desarrollos para que puedan generar y puedan verse retribuidos de una mejor forma en periodos posteriores, para que puedan seguir obteniendo recursos y poder seguir apalancando esos nuevos desarrollos. Lastimosamente, en el caso de nosotros en América Latina, dista mucho de lo que suele suceder en términos de gestión de propiedad intelectual en las grandes economías, en Japón, Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, China, puesto que nuestra dinámica de patentamiento, de nuestra dinámica de solicitudes en protección de propiedad intelectual es un poco más tímida realmente, en la cual, siendo en América Latina, Brasil y México, dos de los países que más le apuestan a la protección en patentes, en solicitudes de patente particularmente, y curiosamente también son Brasil, justamente Brasil y México, dos de los países que representan unos mejores niveles en la fortaleza y en la sanidad de la economía de sus países. Particularmente para el caso de Perú, ha presentado un desarrollo importante en los últimos años. Sin embargo, desde el 2015-2018, más o menos, desde el 2015-2014 más o menos, ha venido presentando como un breve crecimiento en la dinámica de patentamiento. Y esto seguramente puede verse impactado en cómo se encuentra el país en términos de desarrollo tecnológico, en términos de producción científica, en términos de generación de nuevo conocimiento, y más allá de la generación de nuevo conocimiento, en la protección de ese nuevo conocimiento y en el fortalecimiento y la creación de una cultura de innovación. Y justamente dentro de uno de los rankings del índice de innovación global que se prepara en el último año, particularmente Perú presentó unos resultados bastante interesantes, en las cuales en los últimos años, si bien desde el 2018 la dinámica de patentamiento ha venido bajando un poco, la dinámica de la creación de esa cultura de innovación o sea, se ha mantenido constante, ha venido aumentando en algunos de los aspectos, particularmente dentro de la explotación de esos resultados, en la creación de nuevos productos de conocimiento y tecnología, y en la protección. También se debe velar en la protección de esos productos para que eventualmente no se los copien, no se los roben, o algún tercero que no esté autorizado no se aproveche de esos resultados que seguramente les costó al país esfuerzo, tiempo y dedicación de sus profesionales para su creación y para su maduración. Esto también podría verse un poco reflejado en el esquema y en la importancia de estos activos intangibles, de por qué no es como lo mencionaba ahora, en un principio no es solamente el tema de patentes, si bien es uno de los indicadores que solemos medir con mayor frecuencia, sino también la fortaleza en todo el portafolio de derechos de autor, de marcas, diseños industriales, secretos empresariales y transferencia tecnológica, y cómo la fortaleza en cada uno de estos índices puede ayudar a la economía de una región a fortalecerse y a poder seguir prosperando. Y sobre todo ahora, después de esta crisis, después de esta pandemia que estamos viviendo y que seguramente ya estamos un poco más acostumbrados, pero aún no salimos completamente, podemos apoyar en el desarrollo y
en la apropiación tecnológica, en la apropiación de conocimiento, para poder repuntar y para poder fortalecer esos estragos que puede haber dejado la pandemia. Particularmente en el índice de medición de cómo se encuentran los diferentes países y las principales economías en términos de propiedad intelectual, vemos que aún nos falta mucho para poder llegar y para poder alcanzar al menos el promedio, los resultados promedio de las economías, de las principales economías del mundo: Suiza, Estados Unidos, China, Alemania, donde le apuestan bastante y le invierten muchos recursos, tiempo, dinero a gestionar sus activos intangibles y sus derechos de propiedad intelectual asociados. Estos resultados, tanto Perú como Colombia y muchos de los países de América Latina, son similares, donde aún nos falta bastante para poderlo hacer. Sin embargo, hemos desarrollado y hemos mejorado bastante en diferentes índices, particularmente en la protección y en la explotación de nuestro conocimiento, que lo que nosotros generamos en Colombia, en Perú, en América Latina, son resultados de alto valor agregado, son desarrollos tecnológicos que brindan una exclusividad, unas ventajas competitivas de mucho valor agregado a nuestros mercados. Y es por eso que debemos esforzarnos por protegerlos y gestionarlos adecuadamente. Y justamente para eso es uno de los principales aspectos de un inventario de activos intangibles. Uno de esos aspectos clave que significan en la generación y en la maduración de un negocio, una startup, un emprendimiento. Esto no es solamente un inventario de activos intangibles, no es solamente las grandes empresas, no es solamente de Microsoft, de Google, de Coca-Cola, no, esto se trata de todas las empresas, de todas las organizaciones que se dediquen a la investigación, al desarrollo y que generen productos de valor agregado, en poderlos gestionar y poderlos aprovechar adecuadamente. Justamente ese es el caso de una startup. Esto es un ejemplo de una startup colombiana, un emprendimiento de, basado en tecnología, que es una empresa que se dedica a la investigación y desarrollo en tecnología. Ellos se dedican a fabricar, más allá que de desarrollar código fuente, desarrollar software, que es escribir código fuente o redactar código fuente, están enfocados en la investigación y desarrollo en soluciones tecnológicas. Obviamente, siendo el desarrollo de software uno de los aspectos importantes en el desarrollo tecnológico. Esta empresa X, este es un caso de la vida real, pues sucedió y nosotros pues, estuvimos apoyándolos. Esta empresa X se enfocó en desarrollar una estructura de código de software, y es una solución tecnológica que le podía brindar a sus empresas una replicabilidad y una diferenciación y una exclusividad en el mercado. Esta empresa, a pesar de que está enfocada en temas de investigación y desarrollo de tecnología, logró desarrollar este esquema y en conjunto con la empresa Y lograron desarrollar un software que el software, más allá de poderlo registrar en un esquema de derechos de autor en Colombia y en otros países, se pueden lograr conseguir una patente para ese software. En Perú esto todavía es algo que se está trabajando, que el Indecopy está esforzándose por lograr implementar, pero entiendo que hasta el momento todavía no es posible. En Colombia sí lograron hacerlo y lograron patentar ese software y también fortalecer patentar ese software, no solamente en Colombia, sino en muchos otros países. Tienen cerca de 43 países donde han protegido este software y se dedican a la explotación y al desarrollo. La empresa Y, que tiene sus clientes, es la que licencia el software que desarrolló la empresa X y le puede brindar estas soluciones tecnológicas a todos los clientes de la empresa Y. Uno de los clientes de la empresa Y es una empresa Z, que también es una empresa colombiana. Es una empresa que está dedicada a temas de logística y comercio exterior. Esta empresa, pues, estaba en su momento, antes de la pandemia, estaba en negociaciones con un grupo empresarial, con el Grupo Empresarial W. Antes de la pandemia, entonces el Grupo Empresarial W, que es un grupo de empresas multinacionales de logística y comercio exterior, quería comprar la empresa Z. Antes de pandemia, entonces el Grupo Empresarial W le dijo: empresa Z, yo los quiero comprar, dígame cuánto valen. La empresa Z dijo: el valor de la empresa es X. Llegó la pandemia, 2020, en ese momento la empresa Z entró en negociaciones con la empresa Y, implementó el desarrollo de software que habían desarrollado, el que había generado la empresa X y estaba patentado.
Entonces, la empresa Y se lo licenció, la empresa Z lo implementó dentro de sus modelos de negocio, dentro de su estructura de producción, y gracias a la implementación de ese software y del un portafolio de secretos empresariales y otros activos intangibles que desarrolló la empresa Y y la empresa X, le permitió a la empresa Z, esto fue en el 2020, en el auge de plena pandemia, poder optimizar sus operaciones y poder brindar un mejor servicio para los clientes de la empresa Z. Eventualmente, esta empresa Z, pues para la implementación del software y para el pago de las patentes, las regalías y demás, tuvieron que hacer una inversión. Tuvieron que hacer una inversión y se dirigieron al banco, a la entidad financiera, donde le dijeron, señor banco, yo necesito que usted me preste tantos millones de dólares porque necesito hacer una inversión, entonces ampliar la operación, el pago de licencia, regalías y demás. Y lo que le ofrecieron al banco como garantía del pago, más allá de la operación que tenían, eran las licencias y el esquema de licenciamiento que tenían con las empresas Y y X, en la cual ese licenciamiento le permitió desarrollar un modelo de negocio que le brindaba una rentabilidad, que le brindaba una prospección y una rentabilidad en el retorno de la inversión que fue lo suficientemente atractiva para que el banco aceptara en brindarle el préstamo y poderle brindar los recursos económicos que la empresa Z necesitaba para la ampliación de su, de su plan y poderle pagar a la empresa Y y empresa X pues todo el tema de licenciamiento y tema de regalía de las patentes. Finalizando el año 2020, el grupo empresarial W pues ya estaba un poco más acoplado al tema de la pandemia y demás, entonces quiso retomar las negociaciones de la empresa Z y decirle, bueno, venga, retomemos yo quiero seguir, todavía quiero comprar la empresa, usted me ha dicho que la empresa Z pues, tenía un valor de 100 soles, por ejemplo, entonces retomemos. En ese momento ya la empresa Z le dijo, no, es que mi empresa ya no vale 100, mi empresa ya vale 100.000. Ah, ¿pero por qué? Porque en ese momento ya la empresa había crecido enormemente gracias a la implementación de ese software que habían desarrollado y que le estaba pagando licencias y le ha permitido esa expansión. Y fue tanto el cambio que tuvo la empresa Z en su modelo de negocio, que esto le interesó muchísimo a la empresa W, y en ese momento el grupo empresarial W también tenía operaciones no solamente en Colombia, sino en otros países, y en esos países esa tecnología que habían desarrollado la empresa X y la empresa Y también se encontraba protegida. Entonces, el grupo empresarial W entró en negociaciones y ya no es solamente el licenciamiento de la patente aquí en Colombia, sino que en diferentes regiones, en diferentes países, donde el grupo empresarial W tiene presencia, y gracias a eso le permitió pues, a la empresa Z, obviamente, saldar sus obligaciones con el banco, pagó su préstamo sin ningún problema, incluso antes del tiempo que habían pactado, y le permitió crecer y vincularse al grupo empresarial W, obteniendo esa rentabilidad no solamente aquí en Colombia, sino en muchas otras regiones. Entonces, si la empresa Z en su momento no hubiera implementado como ese esquema y no se hubiera importado de que venga, lo que yo hago no es solamente un tema de compra y venta de productos o de comercio entre países, sino que es justamente ese licenciamiento y ese aprovechamiento de los flujos de información, de los flujos de datos que genera la empresa y de cómo eso puede verse beneficiado en sus clientes. Entonces, dentro de ese esquema, dentro de que pudo identificar cuál era el valor agregado que estaba que le estaba incorporando al negocio, pudo saber exactamente cuánto valía la empresa, que se dieron cuenta que valía muchísimo más que lo que habían ofrecido en un principio, le permitió a la empresa valerse y tener esos resultados tan positivos. Esto está muy enmarcado justamente no son actividades que están desligadas, son actividades que vienen marcadas en un mismo ciclo, que es desde la identificación de ese valor agregado que desarrolló mi compañía, mi organización, en la protección, en una protección adecuada de ese valor agregado, de que efectivamente yo tenga el derecho de decirle a alguien no use tal cosa o puede usarlo, pero si lo va a usar me tiene que pagar a mí, me tiene que dar algún tipo de reembolso o de recuperación de la inversión para poderlo administrar y monetizar de una forma adecuada. Y es justamente dentro de ese esquema del ciclo de IP Management o gestión de propiedad intelectual lo que le permite a las empresas y le permite a diferentes organizaciones poder fortalecer sus modelos de negocio, poder desarrollar nuevas estrategias y poder
poner de frente, poner de forma explícita ese valor agregado que ha generado la empresa y que más allá de la experiencia que pueda tener, es poderlo poner en papel. Justamente de lo que queremos conversar un poco el día de hoy es de ese primer paso de la identificación de mi portafolio, poder saber exactamente cuál es esos activos intangibles que puede que no sean el core de mi empresa. Por ejemplo, Coca-Cola no se dedica a hacer patentes, no se dedica a hacer marcas, se dedica a hacer gaseosa, pero realmente el portafolio de intangibles que puede que no son el core del negocio, sí le generan un valor agregado muy importante y que deberían ser plenamente identificados, saber exactamente cuáles son para yo poder adoptar las medidas necesarias de protegerlos, administrarlos y eventualmente monetizarlos. Entonces, más allá de yo saber, pues sí que tengo un portafolio de patentes, de secretos, de marcas, etcétera, ¿para qué yo quiero realmente hacer un activo intangible, un inventario de activos intangibles? ¿Para qué yo quiero invertirle esfuerzo, tiempo, recursos en sentarme a revisar? Bueno, entonces, en los últimos años yo hice estos proyectos y obtuvimos estos resultados. Vamos a ver qué podemos proteger. Justamente el inventario nos sirve para eso, para poder identificar y asegurar. Ay Dios, perdón. Justamente el inventario nos sirve para eso, para poder identificar qué hemos hecho, asegurar correctamente la titularidad de lo que hemos hecho, porque posiblemente, pues yo como empresa, una empresa no puede generar un activo intangible, los activos intangibles lo generan las personas que trabajan en la organización, en las diferentes áreas, y si eventualmente una de esas personas pues se va, decide cambiar de empleo, irse a otra empresa, montar su propio emprendimiento, que está muy bien, eso es algo, sería algo maravilloso, que ojalá podamos lograr en muchos de nuestros países. Pero entonces, eventualmente, ¿qué puede hacer, qué se puede llevar el empleado a la empresa? ¿Qué le pertenece? ¿Qué no le pertenece? Entonces, ese tipo de cosas sirve mucho poderlo tener claro a través de un inventario de activos intangibles. Y de esa forma poder priorizar cuáles de ellos yo quiero proteger y a través de qué derecho o derechos de propiedad intelectual quiero protegerlos. Para que eventualmente, después de yo asegurar esa protección de los activos intangibles, pueda decidir qué hacer con ellos, pueda transferirlos, pueda venderlos, pueda defenderlos, pueda decirle a alguien más, hey, no puedes hacer eso porque eso es no puedes utilizar eso porque eso es mío, o no lo puedes implementar sin antes sentarte a hablar conmigo. Si yo no los he protegido, si yo no los he asegurado a mi nombre, yo no puedo transferirlos, no puedo licenciarlos, no puedo hacer nada. Yo puedo tener, por ejemplo, puedo decirle a mi mamá que me preste el carro y eventualmente yo puedo utilizar el carro, pero si se lo quiero vender a alguien más, se lo quiero regalar a un amigo o vendérselo a alguien, pues yo no lo puedo hacer porque el carro no es mío. El carro está a nombre de mi mamá. Entonces ella es la titular de ese derecho. Ella es la única que puede decir si se lo vende a alguien, si se lo regala a alguien, así sea para regalarlos. No, el esquema de propiedad intelectual no es solamente para excluirlo y conseguir dinero, sino para poder tomar decisiones al respecto. Brevemente, un poco la estructura de esa estrategia de protección está contemplado desde el esquema de los derechos de autor, de todas las obras de todas las obras literarias, artísticas y derivaciones del ingenio humano, los derechos de obtentor, de las plantas y los esquemas de propiedad industrial, que es donde podemos encontrar las patentes, los secretos, las marcas, diseños industriales, etcétera. Grosso modo, un poco de teoría. Básicamente, las patentes buscan proteger esas innovaciones tecnológicas, le brindan ese uso exclusivo hasta por 20 años, si son patentes de invención, siempre y cuando sea una solución novedosa, inventiva y que tenga aplicación industrial. Los diseños industriales buscan proteger esa novedad manifiesta de los diferentes productos, que es básicamente la forma estética o territorial, como por ejemplo la pantalla de Netflix, si ustedes han visto, esa disposición única de los elementos, de cómo aparecen en la pantalla, esa interfaz gráfica se encuentra protegida como un diseño industrial. Y si yo desarrollo una plataforma de streaming de películas, seguramente si utilizo una solución igual o similar a la de Netflix, seguramente me va a meter en problemas con sus abogados. Los signos distintivos, básicamente cualquier tipo de signo que me permita identificar un producto o servicio en el mercado. Los secretos empresariales, esa información confidencial
que nadie más conoce y le brinda esa ventaja competitiva y el esquema de derechos de autor. Particularmente los diseños industriales, las patentes, los signos distintivos son derechos de propiedad intelectual de carácter territorial. Es decir, si yo quiero decirle a alguien que no puede utilizar una patente mía o un signo distintivo mío o un diseño industrial mío, tengo que tenerlo protegido en ese país. Entonces, si yo lo tengo protegido únicamente en Perú y alguien más lo está usando en, por ejemplo, en Zimbabue, yo no puedo ir a decirle allá, hey, no lo puedes hacer. Yo tengo que tenerlo protegido en Perú, en Zimbabue, en Estados Unidos, en China, en Colombia, en cualquier territorio que yo quiera, bien sea fabricarlo, distribuirlo, comercializarlo, permitir que alguien más lo haga, lo use. Si yo quisiera excluir a terceros de que lo hagan, tengo que tenerlo protegido y tengo que obtener un derecho en cada uno de esos países. Ya vamos a ver más adelante que existen diferentes tratados que facilitan un poco esa protección en diferentes jurisdicciones, porque puede ser algo tedioso. Un poco para resumir esta primera parte, es un poco que entendamos la diferencia entre el objeto del derecho y el derecho como tal. Si bien en el portafolio de propiedad intelectual está configurado por activos intangibles y por derechos de propiedad intelectual, eventualmente lo que yo licencio, lo que yo transfiero, lo que yo autorizo que otra persona utilice, no es como tal el activo intangible, sino el derecho de propiedad intelectual que se encuentra asociado a ese activo intangible. Eventualmente, si es un software, por ejemplo, yo puedo licenciar los derechos de autor, puedo licenciar los secretos empresariales, las marcas registradas que tenga asociadas, los diseños industriales y demás. Lo mismo en invenciones, puedo licenciar temas de patentes, secretos empresariales, lo puedo licenciar o puedo vender a alguien más. Entonces, por eso es importante tener claro que el activo intangible, como lo son invenciones, know-how, bases de datos, manuales, logos y demás, es el objeto del derecho y los derechos de propiedad intelectual son los que me protegen ese derecho y los que eventualmente me van a permitir obtener un beneficio económico. Por eso es tan importante poder consolidar y asegurar la protección y titularidad de ese portafolio. Algo muy importante que sí quiero dejarles claro el día de hoy es que las ideas como tal no se protegen. Si yo tengo una idea de escribir una novela de dos enamorados que se aman pero no pueden estar juntos y al final ambos mueren, eh, yo esa mera idea no la puedo proteger. Lo que yo puedo proteger es la materialización de esa idea, la forma de expresión de esa idea, como lo expresé en un libro, en una canción, en una novela, en un resultado particular. Y ahora bien, ¿cómo podemos hacer realidad este tema de los activos intangibles? En algún momento nosotros pudimos tener la oportunidad de conocer a alguien que estaba en el negocio de la producción de telas y estaban dedicados a generar telas con diferentes tipos de estampados, como por ejemplo podemos ver aquí en la máquina, en esta telita. Hewlett Packard, HP, es una empresa que vende impresoras y que permite generar este tipo de estampados. En algún momento, pues, Hewlett Packard le vendió una de estas empresas, una de estas impresoras a la compañía que les estoy mencionando. Sin embargo, la compañía se dio cuenta que la forma particular del rollo y cómo estaba configurado en los diferentes engranajes y en las partes de la impresora no era muy eficiente y la modificó, la ajustó de una forma que quedaba mucho más eficiente, ahorraba material, sacaba la impresión de este producto de una forma mucho más limpia, más nítida y más clara y le permitió generar un mayor aprovechamiento de este equipo. Ellos estaban súper emocionados, le contaron a Hewlett Packard como lo que habían hecho, le mostraron todos los diseños, los planos, las modificaciones y las adecuaciones que habían hecho sobre la impresora, que pues sí, se las mostraron y se las dieron. Y eventualmente Hewlett Packard la patentó. Esos desarrollos que se hicieron, pues generó buscó una protección, desarrolló una patente, y eventualmente le dijo a la empresa, pues sí, muchas gracias, pero pues eventualmente no, tú no protegiste nada de eso, pues me hiciste dar cuenta de los errores que yo tenía, incluso le brindó la solución de cómo solucionarlos, pero esta empresa no lo protegió. Eventualmente, Hewlett Packard, que sí sabe de propiedad intelectual, que sí sabe de patentes, sabe del valor agregado, que genera estas invenciones que para ellos les pareció algo obvio porque son unos tesos, eran muy, muy expertos en este tipo de desarrollos y pues pudieron mejorarla a ese nivel. Pero lamentablemente
no lo protegieron y después Hewlett Packard les iba a cobrar pues por el licenciamiento de esta tecnología, pero pues lograron llegar a un acuerdo como que venga, pero yo hice esas mejoras, ¿por qué me va a cobrar? Pues sí, tú las hiciste, pero no las protegiste, eso si no lo hace, no lo protege, pues no tienen un gran valor, un gran valor. Entonces, en ese momento, pues no, para ellos fue algo rutinario, fue algo del día a día y no se dieron cuenta de lo que realmente estaban haciendo. Entonces, ese, esa, eso fue un caso bastante triste realmente, porque pudieron haber tenido una grandiosa oportunidad con esta empresa y poder poner a disposición esos desarrollos que han hecho. Y es que muchas veces creemos que los temas de innovación y desarrollo son solamente de los grandes equipos por allá de la NASA, de las grandes empresas que se dedican a hacer esto, pero no, realmente en cualquier parte de una organización se pueden llevar a cabo estos grandes avances tecnológicos. Por eso, uno de los primeros pasos es poder mapear en general la organización, cómo está compuesta, bien sea que tenga varias direcciones o varias gerencias, diferentes subdirecciones, grupos de trabajo. En cada uno de los grupos de trabajo va a haber diferentes proyectos que llevan a cabo. Entonces, en cada uno de esos proyectos van a haber muchísimos resultados. La idea es poder entonces mapear, grosso modo, en cada uno de los grupos funcionales de la organización, qué proyectos hemos realizado y de esos proyectos, qué resultados hemos obtenido. Porque en cada uno de esos proyectos tenemos seguramente un número inimaginable de activos intangibles. Y es que muchas veces, como lo mencionaba ahora, puede que tengamos un proyecto, un solo resultado. El resultado que puede haber sido un software, ¿cierto? No, es que hicimos un software que nos permite hacer una determinada labor. Pero detrás de ese software podemos tener todo un portafolio de activos intangibles como lo son el código fuente mismo del software, lo que desarrollamos, las bases de datos que hayamos podido generar, la información confidencial o secreta que tengamos asociada a ese software, por ejemplo, las interconexiones que puedan hacer entre un programa y otro, o las instrucciones que le dé alguna máquina o algún dispositivo, las imágenes, videos o material audiovisual que comprenda ese software, bien sea videos explicativos, manuales, documentación y demás, logos, iconos, audios, signos, cualquier signo distintivo. Por ejemplo, el sonidito que hace la pantalla de Netflix al iniciar, el icono de Netflix, son marcas registradas que están protegidas por la empresa. La interfaz gráfica de usuario, como les explicaba ahora, es un activo intangible también. Entonces puede que solamente estemos hablando de un software, pero tenemos todo un portafolio de activos intangibles detrás de ese software y que podemos proteger con varios derechos de propiedad intelectual al mismo tiempo. Como lo mencionaba, en Colombia y en varios otros países podemos patentar un software, no solamente un derecho de propiedad de autor, que muchas veces puede que se quede corto. Podemos manejar un esquema de secretos empresariales si tengo un software que es difícil de hacer ingeniería inversa o un proceso de compilación de la aplicación, no lo pueden hacer, entonces puede que podamos manejar esa estructura, aspecto de derechos de autor, diseños industriales, marcas registradas, todo este esquema de propiedad intelectual asociado a un solo producto, que es un software. Entonces sí, hicimos un software, pero más allá del software, ¿qué tenemos? Y también no es solamente en el desarrollo de ese software, sino podemos creer que es que lo que nosotros hicimos, pues no vale la pena protegerlo porque ya está. Entonces, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, Mac, a qué se les viene a la cabeza? A la empresa y los productos de maquillaje, a las baterías para autos, a la Mac, de Apple, a la computadora como tal. Entonces puede que, o en su caso, cuando si les digo, pues Corona, puede ser la cerveza, puede ser una marca de chocolate, que es bastante popular en nuestro país, una marca de cerámicos de baño, enchapes, baldosas y demás. Puede que sea la misma marca, entre paréntesis, pero que definitivamente me representan productos y servicios de completamente diferentes. Una cosa son de maquillaje, baterías, autos, entonces puede que, porque yo diga, no, es que eso ya está. Sí, está, son parecidos, pero realmente
la distintividad y la creatividad son completamente diferentes y representan algo diferente. Y es justamente esa distintividad y esa creatividad, pues que no se la puede dar, que no se la puede dar un computador, que no se la puede dar una empresa como tal, sino que se la da es la persona que la realiza, el equipo que está detrás de eso. Y ese es uno de los aspectos más importantes en un inventario de activos intangibles, poder identificar exactamente quién fue la persona que creó ese activo intangible y si esa persona debe ser considerada un autor o un inventor. Porque en muchas ocasiones, por ejemplo en las universidades o en algunos escenarios de producción científica, puede que ponen hasta el nombre del rector en un artículo científico, pero realmente el rector pues no puso ni una coma en ese artículo, en el artículo, no redactó ni una palabra. Entonces, eventualmente, de acuerdo a las leyes de propiedad intelectual, pues no debería ser considerado como un autor, porque ese reconocimiento de autor o de inventor tiene un peso importante y es en el respeto de los esquemas de derechos de propiedad intelectual patrimoniales y morales. Estoy un poco atrasado, ya no falta mucho. Y es justamente, ese es un paso importantísimo en identificar quién creó ese activo y qué obligaciones tiene para ceder los derechos o para mantener la confidencialidad de esos resultados. Y en esa cadena de aseguramiento de la titularidad y la cesión de los derechos, es muy importante salvaguardar siempre que, si bien puede existir un contrato, es importante que todas las personas que van a ser consideradas creadores, autores, inventores, puedan asegurarse la cadena de cesión de derechos de una forma adecuada. Y es que siempre se suscriba un contrato donde yo diga, yo, Cristian Quintero, cedo mis derechos a la empresa tal por todas las obras, inventos y demás que ella puede desarrollar en la vinculación de la empresa. Cuando participan terceros, por ejemplo, si yo contrato a alguien más para que desarrolle eso, de igual forma, yo contrato a la empresa, pero son los empleados de la empresa quienes eventualmente desarrollan, quienes hacen el trabajo y deberían ceder los derechos a ese tercero y este tercero de cederme los derechos de lo que ha sido creado. Algunos de los aspectos más importantes para hacer realidad este inventario de activos intangibles, más allá de identificar los creadores, es justamente desarrollar una estrategia de protección de esos activos intangibles. Entonces, si yo tengo diferentes tecnologías, ¿cómo las voy a proteger? Si es mejor protegerlas como una patente o como un secreto empresarial. En su momento, si los creadores de Coca-Cola hubieran protegido esa fórmula como una patente de invención, que lo hubieran podido hacer, pero a los 20 años ya esa fórmula cualquier persona la hubiera podido utilizar, cualquier persona la hubiera podido explotar. Entonces, poder desarrollar esa estrategia de protección y poder establecer entonces cuál va a ser ese plan de acción que debo hacer y cuál va a ser la explotación comercial que debo realizarlo. Para poder, uno, asegurar la titularidad, eso es importantísimo, que realmente sea algo mío, que no sea un supuesto que eso debe ser mío, para poderlo proteger y eventualmente poderlo valorar y saber cuánto puedo cobrar por eso. Y no se trata solamente de proteger por proteger, porque desarrollar un esquema de patentes, un esquema de marcas, diseños industriales, cuesta, vale plata. No es patentar por patentar, porque si yo tengo una patente ahí quieta sin hacer nada, pues en lugar de generarme ingresos, lo que me va a generar son costos. Para ello hay diferentes herramientas para poder priorizar sobre ese portafolio. Y es que, por ejemplo, puedo realizar búsquedas en el estado de la técnica, vigilancias tecnológicas, estudios de mercado, diferentes protocolos para el manejo de la información, por ejemplo, gestión de secretos empresariales, porque no basta con decir que es secreto y ya. Yo tengo que adoptar medidas suficientes y necesarias para que esa información efectivamente sea secreta y debo protegerla. Y particularmente existe en Perú toda la protección de los derechos de autor, asociados a nuevas invenciones, marcas y demás, están centralizadas en el INDECOPI. Y a través de diferentes tratados internacionales, como lo es el tratado PST, yo puedo acceder a protección en diferentes países de una forma más fácil. Por ejemplo, yo puedo presentar una patente en Perú y en diferentes países a través del sistema PST para reducir costos, para facilitar trámites y para poder llegar a muchas más regiones donde quiero proteger. Y ya para ir cerrando, en el diseño de la estrategia de IP Management,
Justamente esto es a lo que nos dedicamos nosotros día a día en Olarte Moure y seguramente muchas otras organizaciones también se dedican a hacerlo. Y es que la identificación del portafolio de propiedad intelectual es solamente una patica del desarrollo de una estrategia de IP management. Porque si bien la identificación es algo importante, yo tengo que tener claro cuáles van a ser mis lineamientos normativos, cuál va a ser el norte de mi organización para proteger, para identificar y para proteger mis activos. Yo qué voy a proteger, a qué lo voy a apostar, qué vamos a desarrollar. Y esto lo logramos desarrollando un esquema de políticas, manuales y reglamentos que le permitan a la organización saber cómo actuar, saber qué hacer y saber qué le corresponde a cada quien, para que una vez identificado ese portafolio de activos intangibles, podamos desarrollar toda una estrategia de protección y a través de esa estrategia de protección poder aprovechar exactamente actividades de valoración y evaluación, porque bueno, yo tengo mi patente, pero ¿cuánto vale esa patente? La patente vale el tiempo que yo haya invertido para desarrollarla, los materiales e insumos que haya invertido, o eventualmente puede valer mucho más para el mercado o para algún interesado en esa tecnología. Y eventualmente poder apalancar actividades de licenciamiento, transferencia tecnológica, creación de emprendimientos y muy importante, siempre la formación y el desarrollo de capacidades. Porque de nada sirve que el gerente de una organización sea el único que sabe de propiedad intelectual y todas las demás personas pues no lo saben, no tienen ni idea de qué eso con qué se come y son quienes están día a día desarrollando nuevas creaciones, tratando con clientes, tratando con proveedores y también deberían saber y deberían manejar estas actividades. Entonces, para el diseño de una estrategia de IP management es importante poder conocer, poder vincular todos los aspectos estratégicos y operativos de la organización para una correcta ejecución de esta estrategia. Y básicamente un poco un llamado a la acción y un plan de algunas recomendaciones de qué podemos hacer, algunas buenas prácticas, es siempre la base poder conocer qué tenemos, poder tener claramente identificado cuál es ese portafolio de propiedad intelectual que le pertenece a nuestra organización. Asegurar la titularidad de ese portafolio, que no dejarlo en presunciones legales de que Juanito es mi empleado, entonces todo lo que realice debe ser mío, pues, si bien la normatividad colombiana, peruana y en general las decisiones de la comunidad andina establecen esa presunción, es mejor evitar supuestos y formalizar las cosas a través de un contrato de cesión. No es algo difícil, simplemente fírmeme aquí, esto es un contrato, pues, y ayúdeme en la protección. Y una vez yo tenga claramente identificado qué tengo, poder adelantar las acciones necesarias para protegerlo. Muchas de los derechos de propiedad intelectual requieren de un registro, las patentes, las marcas, los diseños. Yo tengo que ir al Indecopi a decirles, venga, señores Indecopi, por favor, concédame esta patente, concédame esta marca, concédame este diseño. Hay otros derechos que es deber mío protegerlos. Por ejemplo, los secretos empresariales es mi deber, es mi responsabilidad asegurarme de que esa información se va a mantener secreta, de que nadie va a poder acceder a ella fácilmente y que yo soy el encargado de gestionarla y protegerla. Y otros diferentes como los derechos de propiedad de autor, que tan pronto yo termino de hacer la obra, tan pronto yo termino de crear un dibujo, tan pronto yo termino de hacer un software, de hacer una canción, esa obra ya se encuentra protegida por derecho de autor en este país y en todos los países que hagan parte del convenio de Berna, que son básicamente, hay como 4 o 5 países que no hacen parte de ese convenio, pero pues casi que está protegida en todo el mundo. Entonces, tan pronto yo hago la obra, tan pronto nace la obra, esa obra ya está protegida por derechos de autor. Y tan pronto yo he protegido y gestionado adecuadamente ese portafolio, entonces puedo empezar a pensar en cómo monetizar ese portafolio, cómo aprovecharme y cómo buscar ese retorno de la inversión de lo que me haya costado. Entonces, en este primer conversatorio que hemos podido tener con ustedes en alianza con la Cámara Colombo-Peruana, la identificación de ese portafolio de activos intangibles es apenas el principio. Apenas es una parte fundamental del diseño de la estrategia de gestión de propiedad intelectual, que si no lo hacemos correctamente, seguramente cuando querramos monetizar, y se los digo porque nos ha pasado, en algún momento acompañamos a uno de nuestros clientes en una negociación que tenían para licenciar una tecnología, era una patente que tenían, que querían licenciar a una empresa japonesa, y la empresa les dijo, bueno, ¿cuánto vale su patente? Y no supieron responder
realmente cuánto valía la patente, porque no tenían identificado claramente qué comprendía esa patente, más allá del el documento que estaba ahí. No sabía, detrás de esa patente había un esquema de secretos empresariales y know-how que también tenían que transferirle, tenían que mandar a alguno de los investigadores hasta Japón para que les enseñara a ellos cómo hacerlo, y no lo sabían, no sabían realmente, no supieron responder cuánto valía esa patente, porque pensaron que simplemente era, yo le ando vender patentes como si estuviera vendiendo aguacates o paltas, como le dicen en Perú. Entonces, la invitación es a que conozcamos qué tenemos en la organización, qué hemos desarrollado, qué hemos generado a través de las actividades de gestión, de investigación y desarrollo, y que con el norte de los lineamientos normativos, si tenemos política de propiedad intelectual en la organización, si tenemos reglamento de propiedad intelectual o algún protocolo en particular, poder tener claro hacia dónde vamos, qué queremos lograr. Y si no tenemos aún una política o un reglamento de propiedad intelectual que me diga cuál debería ser el norte, a qué le deberíamos apuntar, pensar, considerar si, bueno, será importante, yo necesito ¿será que necesito una política? Eso es como estas preguntas que quiero que se lleven el día de hoy, y eventualmente si de parte de la Cámara, de la Cámara Colombo-Peruana o nosotros de Olarte Moure podemos apoyarlos, estamos a su entera disposición. En este punto, María, creo que tenemos varias preguntas en el chat. Hola. Sí, gracias. Gracias, Cristian, por tu presentación. Pues hay una persona en la asistencia, Giovanni Molina Galvis, que nos ha levantado la mano desde hace ratico ya. Pero Giovanni, si pudieras transmitirnos tu inquietud, pregunta, comentario a través de la opción de chat o la opción de preguntas y respuestas, te lo agradeceríamos, puesto que todos los asistentes en esta plataforma están silenciados, entonces no podríamos darte la palabra. Necesitamos que nos pases tus inquietudes por alguna de las dos herramientas. Y bueno, invitamos al resto de los asistentes a compartirnos también sus comentarios o preguntas, y Cristian estará pues gustoso de poderlas resolver. Cristian, yo quisiera, bueno, de antemano agradecerte por la información que nos has compartido. Considero que extremadamente valiosa. Alguien alguna vez me decía que un activo tangible nunca puede llegar a serlo sin un recurso intangible de por medio. Y sabemos que nuestras pymes o nuestras MIPYMES, pues precisamente muchas veces desconocen o no tienen en cuenta que muy seguramente al interior de sus compañías, de sus empresas, pues han venido generando precisamente este tipo de intangibles que a futuro seguramente se convierten de gran valor para las compañías. ¿Qué recomendación y qué consejo les das tú a los microempresarios y pequeños empresarios para que lleven, digamos, de alguna manera un control sobre este tipo de aspectos al interior de sus compañías? Perfecto, Luis. Sí, como tú lo mencionas, muchas veces este no es uno de los ejes más importantes de un empresario o un emprendimiento cuando está arrancando. Muchas veces dice, no, pues yo tengo que levantar capital, tengo que preparar el desarrollo tecnológico, tengo que asegurarme que la tecnología esté a punto, de que funcione en un ambiente de laboratorio, en un ambiente real, de que efectivamente haga lo que quiero, lo que yo digo que hace, y eventualmente entonces desarrollar todo un esquema de mercadeo, cómo lo va a vender, cuál va a ser el plan de negocios, dónde lo va a presentar, a quién se lo tengo que mostrar, necesito que un inversionista me dé plata. Entonces, vemos como que todos esos aspectos tecnológicos, de mercado, de inversión, pero a veces dejamos de lado, bueno, lo que yo estoy haciendo infringe los derechos de propiedad de alguien más. ¿Qué tal que lo que yo estoy haciendo es ya alguien más lo haya hecho y esté protegido, y eventualmente me llegue una carta de un abogado y me diga, te estoy demandando porque estás infringiendo mi propiedad intelectual? Ese logo que estás usando es mío, esa marca registrada es mía, esa tecnología que estás utilizando es mía, deberías pagarme regalías. Entonces, a veces esos emprendimientos incluso mueren antes de nacer. Entonces, una de las recomendaciones que hacemos a los empresarios y a los emprendedores en general es que no dejemos de lado
no dejemos de lado los aspectos de propiedad intelectual. Pensémoslo como otro aspecto importante y clave en el desarrollo de la estrategia de crecimiento y el desarrollo tecnológico. También en el crecimiento, particularmente en la búsqueda de capital para los emprendedores, esto es algo que llama mucho la atención para un inversionista, que tenga claro el valor agregado que tiene la empresa, que lo haya protegido. Bien, sabemos que una patente, por ejemplo, cuesta dinero, cuesta recursos y de pronto no lo tenemos para allá. Pero, por ejemplo, hay muchas convocatorias del Estado, de entidades estatales, de MinCiencias, de Concitec, de Proinnovate en Perú, que les ayudan a los empresarios a protejamos esos desarrollos, protejamos la tecnología, porque es que esto le importa mucho al Estado, porque a veces solemos desestimar los avances tecnológicos que hacemos. Podemos creer que no son tan importantes o no son tan significativos como lo harían, porque de pronto no fueron hechos en Alemania o en Japón, en China o en Estados Unidos, sino que fueron hechos en Colombia. Entonces, a veces puede sonar un poco desalentador, pero a veces no se tienen tanta fe y creen que lo que hicieron no es como tan importante o no genera tanto valor. La invitación es que sí, los desarrollos, aunque sean pequeños, pueden generar un valor importante. Tengámosle fe, aprovechemos las convocatorias que ofrece el Estado para proteger nuestras invenciones, para darle esa ventaja competitiva al emprendimiento que estamos haciendo, a la organización, a la empresa, y tener claro que no solamente tener una patente porque nos den una resolución, un certificado bien bonito para poner en la nevera, para enmarcar y ponerlo en la sala, sino que una vez tengamos la patente, ahí apenas estamos empezando. Ahí apenas estamos empezando porque tenemos la patente, tenemos una marca, tenemos un diseño, un secreto. ¿Qué vamos a hacer con eso? Eso nos va a costar plata mantenerlo, nos va a costar recursos, entonces saquémosle provecho. Aprovechemos esos derechos de propiedad intelectual que hemos desarrollado, que hemos consolidado, y busquemos la mejor forma para explotarlo y obtener ese retorno de la inversión. Bueno, no, Cristian, pues creo que nos ha quedado muy claro, no tenemos preguntas por parte de la audiencia. Bueno, nos dicen aquí que muchísimas gracias, excelente presentación. Nos recomiendan las memorias, entonces María Elena y Cristian, pues si es posible que nos faciliten las memorias de la presentación para enviarla a los participantes. Les agradeceríamos mucho. Pues no sé, María Elena, creo que despedimos ya el webinar. Sí, Luis, por supuesto, nosotros compartiremos esta sesión, pues estuvo grabándose durante toda la hora. La compartiremos y si Cristian no tiene problema también podremos compartir su presentación. Y de acuerdo contigo, sí, no siendo más, pues entonces hemos llegado al final de la sesión. Muchas gracias a todos por acompañarnos en nombre del Arte Moure y en nombre de Colperú. Gracias, Cristian, por tu presentación, excelente, y gracias a toda la audiencia por acompañarnos. Una feliz tarde para todos y hasta pronto. Muchísimas gracias, Cristian. Que te mejores de esa voz, por favor. Muchísimas gracias, Luis. Sí, gracias a todos por mejórate. participar. Un abrazo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Luis. Chao, chao.